era para que más o menos entendieran una hipnosis del Pataquí, un poco más allá de lo que abarca esta propia historia, ¿no? Y cómo enseñar a las personas que lo superen. Entonces, hermano Kilian, la interpretación suya del camino de la roca del río Guanialaquentú. Bueno, saludos a todos, primero que nada. En el presente Pataquí se nos muestra la historia que surge entre el río y la roca. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en la misma es: ¿la persona está viviendo la historia que acontece en el río o, sin embargo, la persona está sufriendo el abuso de la roca? En los Guanialaquentú, donde radica este Pataquí, se nos muestra la idea de que a veces las personas nos vemos con aires de superioridad ante determinadas circunstancias o personas, además de caracterizarse por tener tendencia hacia los caprichos y las actitudes que ello conlleva, así como la autosuficiencia. En el presente Pataquí, centrándonos en la caracterización del río respecto a la roca, podemos ver que el primer personaje vive contrariado ante la idea de que la roca se le topa en el transcurso de su camino, incomodándole el hecho de su presencia y generándole sentimientos de odio y de rencor, no teniendo en cuenta que la misma cumple una función en su vida y viceversa. Es aquí donde debemos aconsejar a las personas sobre la idea de que cada cual cumple un rol en su vida y no se puede intentar quitar del camino por la fuerza, pues esto solo nos traerá desgaste emocional y físico. El río pudiese ser el transcurso de la vida y la roca aquellos problemas, estancamientos, ideas contrariadas que pueden llegar a nuestras vidas, porque no existe una vida idílica, una vida perfecta. Y Fa nos hace ver que hay que aprender a aceptar los golpes y éxitos con buena actitud, ya que todo lo demás solo trae atraso. Sin embargo, si nos centráramos en la caracterización de la roca, podríamos ver a aquellas personas que sufren un abuso por parte de aquellos que pudiesen sentir o creerse superiores a uno mismo, solo por ostentar aires de grandeza, queriendo pisotearnos, sacarnos de nuestro propio camino. No entendiendo, como dije antes, que cada cual cumple una función en su vida. La roca, cansada de la situación que estaba viviendo, fue a ver a Orúmila en Nosorde y se le aconseja que siga cumpliendo su función, que solo cuando lo dictamine, estas personas pasarán por encima del mismo, aunque si mantuviese una actitud humilde y honrada, lograría desviar de su camino a dichas personas, pues nunca podrán vencerle. Certera interpretación. ¿Por qué? Porque aquí el hermano hace énfasis en una cosa tremenda. Y hace un desvío y una captación del Pataquí tremendo, ¿no? Y aquí donde vemos el desarrollo de cada uno de vosotros como ahora. Aquí sacamos un poco, el hermano se fue un poco de lo que viene siendo la interpretación en sí y va más profundamente, que es lo que están haciendo cada uno de ustedes. Y es donde él dice, el río representa a la persona y la vida, y la roca es aquellas cosas que nosotros tenemos que aprender a superar, que son las cosas inevitables, son los tropiezos de la vida, son las cosas de la vida que nos toca vivir y que tenemos que aprender a superarlo, que no podemos hacer que desaparezcan, que a veces tenemos que cargar con ellos, que a veces tenemos que hacer que sean parte de nosotros para poder vivir en esta vida, porque eso es vida. H para la interpretación del hermano, porque ha sido tremenda. La roca representa esa ilusión, como dice el hermano, o esa cosa de la persona, de que pensar que en la vida no va a tener, porque aquí donde dice, y como dice el hermano, se materializa que estaban destinados a estar juntos. Y eso es la vida. Hay cosas que están destinadas a que te pasen, hay cosas que están destinadas a que estén contigo, hay cosas que están destinadas a que tú en la vida la tengas que aprender a soportar o a sobrellevar. Cosas de vida, cosas de carácter, enfermedades, cosas que te tocan y que no puedes rehuir. Hay cosas que nosotros como seres humanos podemos rehuir y hay otras que, como dice Irosoate, que las personas pierden la fe, no iluminen los santos porque empiezan, que creen vivir vicisitudes o situaciones que no le tocan y no saben que todos venimos del cielo a la tierra con un librito o con un destino. Y que Orúmil y los santos lo que nos hace es que nosotros lo vivamos de la mejor manera posible. Entonces, las personas en pensar
que no pueden, que hay cosas que no le tocan, o hay cosas que tienen que quitarse, o hay cosas que no, eso, luchan en contra de eso, en vez de tratar de asimilarlo y buscar la superación en ella. H, certera interpretación del hermano. Hermano Humberto, ahora lea pata aquí usted, porque nosotros siempre subimos una frase de esta parte al principio, la estoy subiendo al canal, y la parte al principio que yo hice el pataquí se me olvidó grabar. Entonces, lea el pataquí usted y después diga la interpretación. Ha sido certera y ahí donde ustedes ven cómo están desarrollando y cómo están haciendo como hacen Babalao, ir más allá de la interpretación propia. O sea, aquí se ve, como ven ustedes, hay capricho, hay personas, una persona autosuficiente, hay una persona que se aminora, pero hay algo más allá, como hizo el hermano, hay algo más allá, te voy más allá. Así, aquí está bien, se le dice a la persona, mira, aquí hay una persona que te puede estar encima de ti, hay una persona que te puede estar avasallando, se le dice a la persona, no puedes ser caprichoso, no puedes querer destruir o querer lograr las cosas a la fuerza, pero como dice el hermano, voy a ir un poco más allá, voy a ir un poco más a adentrarme en el pataquí a ver qué encuentro. Y ahí fue donde se fue un poco más en contra, espérate, son las cosas que existen en la vida, las cosas que nos toca vivir como seres humanos, son inevitables. Tenemos que aprender a convivir con ellas. ¿Qué cosa aprender a convivir con ellas? Aprender a sobrellevarlas, a adaptarnos, aprender a que esas cosas no nos superen y que nosotros luchemos o nos traemos contra la pared, sino saber con inteligencia y con frescura saber poder superarla. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir viviendo con aquellas cosas que como todos seres humanos tenemos, para que nuestra vida sea más postergable y no nos afecte a nuestra existencia. H. Humberto tiene la palabra. Muchas gracias, hermano. Voy a iniciar con la lectura del pataquí y posteriormente voy a hacer la interpretación. H. Bien, vamos a interpretar el pataquí del camino de la roca y el río. Este camino radica en el Odum de Ifá o Juani Alaquentú. Aconteció una vez que en el medio del río había una roca y todos los días, cuando el agua chocaba con ella, el río le decía: algún día te quitaré del camino, ya que por causa tuya tengo que desviar mis aguas. Y la roca le contestó: si por mí fuera, yo me quitaría, pero Olofin me puso aquí para que supieras que tenemos que llevarnos bien para poder vivir aquí. Pero como tú eres más grande que yo y te crees con derecho sobre mí, le dijo, pues esa es la razón por la cual Olofi no permite que me destruyas ni me avasalles. Porque entonces, ¿qué sería de los más pequeños si el grande utiliza el poder para pisotearlo? Pero el río no oía ni le interesaba lo que decía la roca, y cada vez era mayor el afán por destruirla. Entonces, la roca, muy cansada de tanto luchar, fue a casa de Urumila para que le hiciera osote. Y Urumila le vio el odum o Juane a la Cantú. E Ifá le dijo a la roca: tu enemigo está viviendo contigo y cada día será más fuerte su odio hacia ti. Pero el río no podrá vencerte, porque Olofin te ha creado para que seas ejemplo para toda la humanidad. Pero tienes que cuidarte de por vida, ya que cuando el río vea que es imposible imponer su voluntad sobre ti, él recurrirá a su gran fuerza para avasallarte. Ormila le marcó el bow y cuando terminó le dijo: solo una vez al año, en un día y en una hora, las aguas del río pasarán por encima de ti. Pero eso solo ocurrirá cuando Olofin le permite que crezca y enfurezca. Pero tú sigues siendo humilde en tu puesto, pues después de ese tiempo, el río, el río llegará a ti, pasará mansamente desviando su curso, pues él no podrá vencerte.
Hermanos, hasta aquí termina la lectura del Patequí. Ahora voy a proceder a desarrollar paso por paso mi procedimiento para interpretar el Patequí. Primer paso, hago la descripción del entorno donde se desarrolla la historia y lo visualizo así. Los hechos acontecieron en una región conocida como la tierra de la envidia y la destrucción. Pues ahí era donde los enemigos siempre vivían luchando unos contra otros. Por esa razón, la envidia y el odio se hicieron más fuertes día a día. El segundo paso, identifico los 4 personajes que intervienen en la historia. El personaje número 1 es el río, el personaje número 2 es la roca, el personaje número 3 es Olofin y el personaje número 4 es Orunmila. Como tercer paso, hago la caracterización de cada personaje de acuerdo a cómo aparecen en el Patequín. La caracterización del río es como sigue. El río es poderoso y muy caprichoso, muy dado a que todos hagan lo que él quiere. Y cuando no logra que se haga su voluntad, le entran ataques de locura y toma represalias en contra de los que no le obedecen. Pues su afán de dominación y destrucción es tanto que introduce en su tierra el sentimiento de envidia y el odio. La caracterización de la roca es como sigue. La roca, el poder de ella es diferente al poder del río, pues su fe, su humanismo, humildad y obediencia y fortaleza, eso a la vista de Olofin es muy agradable. La caracterización de Olofin. Olofin es visor y fiscalizador de que las cosas buenas, las cosas de buenas costumbres se fundamenten en los códigos de ética de Ifá. Voy a organizar esta frase. O sea, es el visor y fiscalizador de que las buenas costumbres se fundamenten bajo los códigos de ética de Ifá. Caracterización de Orunmila. Es el testigo de la creación, es el dueño de la sabiduría contenida en los 256 Odun de Ifá. Es el responsable y rector de sus hijos para que se rijan y cumplan cabalmente con el código de ética de Ifá. Cuarto paso. El cuarto paso es la encarnación de los personajes y el entorno donde sucede esta historia, llevarla a los tiempos contemporáneos. Por ejemplo, ese entorno puede ser el entorno de trabajo, la escuela, un entorno de gobierno, el entorno religioso, familiar, etcétera, etcétera. Se puede llevar a esos tiempos contemporáneos, a esos entornos. Ahora, ¿cómo encarnamos el río ahora como personas? O ¿qué simboliza el río? Y para encarnarlo, pues el río encarna a una persona con poder, prepotente, caprichoso, con trastornos mentales y falta de cognición. Impone sus caprichos sobre las costumbres y las normas establecidas y aceptadas por todos. Ahora, desea hacer lo que le venga en mente sin analizar las consecuencias de esas acciones. Es incapaz de regular, controlar sus emociones y sentimientos. Y su comportamiento es inadecuado ante cualquier situación que le sea adversa a su capacidad cognitiva. La encarnación de la roca encarna a una persona humanista, humilde, obediente y de gran fortaleza y fe. Pues es una persona que está convencida de que su fe, con su fe no habrá corona en la tierra que lo pueda vencer. La encarnación de Olofin encarna una persona de gobierno,
un jerarca religioso, una institución de gobierno, una institución religiosa, una organización gubernamental o cualquier organismo regulador de normas. La encarnación de Orunmila, permítame un momentito, voy a tomar un poquito de agua. La encarnación de Orunmila encarna un babalao, un ministro de culto, un juez, un funcionario de gobierno, un líder organizacional, un líder de opinión, etc. Quinto paso, identificar los valores y vicios que pueden ser el factor de una condición o situación positiva o negativa. Los factores positivos que yo alcanzo a ver en este camino, pues es la humanidad, la humildad, la obediencia y la fe. Los factores negativos es la crueldad caprichosa, la dominación destructora, la envidia y el odio. El odio. Sexto paso, a buscar los obsobos primarios que se originan por los factores negativos identificados en el pataquí. Los obsobos son Iku, Aaron, Ofo Aiku, Ofo Oni Ara, Ofo Ni Alafia, Eyo, Ona, Okiki, Akua Osun y Lona Buruku. Conclusión. En este camino, el Odun Difa o Juan Elequentú señala que la persona está bajo el dominio de un individuo que usa su poder para someterlo a su capricho. Este sentimiento puede ser en el ámbito económico, gubernamental, religioso, familiar, laboral, escolar, etc. Aquí podemos encuadrarlo ya sea una persona mayor que venga, por ejemplo, con la encarnación del río, que venga con la encarnación de un babalao, de Orunmila, y se le puede aplicar esta conclusión. Enseguida, y para concluir, vamos a suponer que una persona joven nos solicitó Osode. Le hicimos la consulta y salió el Odun o Juan y Alequentú. Con la profecía, Osobo ello intori la U, Areye Okuni. Le hacemos la narrativa de interpretación del camino del río y la roca y procedemos a exponer el resultado de los Ode como sigue. Dice Urula, dice Fa, que a usted le vio el Odun de Fa o Juan y Alequentú. Con la profecía, Osobo ello intori la U, Areye Okuni. Dice Urula, dice Fa, que el Odun o Juan y Alequentú le vino con un Osobo de tragedia, provocado por peleas con un hombre que le desea el mal. Y Buru y Boya, y Bocheche, Mofuribalifa. Es todo. Adelante. Aquí el hermano hace una énfasis tremenda. O sea, como se caracteriza el hermano Humberto en el desarrollo que ha dado a través de su abogacía, de determinar, y esto es primordial, los personajes de la historia. ¿Por qué? Porque nosotros determinando los personajes de la historia y según la profecía, según los demás signos y según lo que se nos materializó Orunmila, ¿no? En el Odun Toyal y la descripción que se nos da de la persona que tenemos delante, sabemos en qué aspecto o qué personaje es la persona en ese momento. Está el río, ¿no? En el personaje de empoderamiento, en el personaje de poder, en el personaje de caprichoso, en el personaje de destructor, ¿no? Está la roca, que es aquella persona que aguanta, ¿no? A pesar de los abusos, a pesar de los abastecimientos, pero que tiene la bendición de Olofi, que está destinada para no ser destruida. Y está Olofi, que es el testigo, es aquel que bendice, es aquel que fiscaliza, es aquel que sentencia. Se puede considerar como el destino, ¿no? Es aquel que es el destino que viene representando, como viene el hermano, dividiendo
el destino de esta historia, que es incambiable, tanto del grande como del chiquito. Y viene después Orúmila como cuarto personaje, que es aquel que nosotros nos acercamos cuando no entendemos qué nos puede estar pasando. Que fue lo que hizo la Roca aquí. La Roca ya no aguantaba más, no entendía por qué tenía que soportar eso, ¿no? Y fue a Orúmila buscando una solución. Y Orúmila le dijo, mira, este es tu destino, pero tú nunca vas a ser avasallada. O sea, se nos presenta a Orúmila como personaje de el Edipín, a Chepa, como dice el hermano, que nosotros nos acogemos a él, nos resguardamos a él cuando tenemos situaciones en nuestra vida que no entendemos. Ese es el ki de cada religioso. Ese es la meca de cada religioso y ese es la representación de nosotros como voz. Estar en representación de Orúmila para hacer entender a la humanidad el porqué de cada cosa, porque la humanidad siempre va a venir a nosotros porque no entiende lo que le está rodeando. Aquí hay una cosa tremenda con este Odum, y es que este Odum tiene una cosa que es muy fácil de sobrellevar y a la vez tremendamente difícil. Es muy fácil de sobrellevar si lo coges desde abajo. O sea, si tú coges este Odum y obtienes este Odum, o eres una persona que te toca vivir bajo la regencia de este Odum, en Cofafú, Manorula, en Odum de vida, ¿no? Y lo coges desde que estás empezando, se te enseña a hacer la roca. Hacer la roca. Así llegues a tener poder, el poder del río, tienes que seguir siendo la roca. Porque lo sorbo mayor que tiene Juan en la virtud es caer en el capricho del río. El signo lo dice, el príncipe loco, donde la persona pierde, donde se quiere cambiar las costumbres establecidas, donde se quiere cambiar las cosas a capricho, el príncipe loco. Entonces es muy difícil sobrellevar este orden en una persona que tenga estado de desarrollo, estado de poder y estado de asentamiento. No es imposible, pero es muy difícil. Es muy difícil, porque tú puedes enseñar a una persona que desde abajo a ser humilde, pero es muy difícil tú coger una persona ya estando muy arriba y a esa hora enseñarlo a ser humilde, porque la persona que está muy arriba aprende a ser humilde a trancazo, como decimos en Cuba, a tarragazo. Tiene que darse una estrellada contra el piso tremenda y la vida tiene que revolverlo 3 o 4 veces y en esa caída tiene dos opciones, o reflexionar y cambiar y entender que un cambio con su persona, sea hombre, sea mujer, ha de ser positivo, porque aquello que lo que él suponía, o lo que ella suponía, que le está dando la riqueza, o le está dando la felicidad, o que le está dando el poder, o sea padrino, sea una persona en un puesto de trabajo, sea una persona religiosa, sea lo que sea, no es verdaderamente lo que le viene dando la prosperidad y la felicidad, o seguir estrellado contra el piso. Y eso es muy difícil que se consiga en una persona que adquiere este orden, o que adquiera, no porque se nace con este orden la persona que lo tenga, pero que se le dé a conocer ya en un estado que está muy más pegado al río que la roca. Aquí también viene hablando de una situación tremenda y hace énfasis en el pataquí, de que te toca vivir con tu enemigo y cada día se va a hacer más fuerte. Cuando Orúmila se lo dijo a la roca, no, a ti te toca vivir con tu enemigo y cada día se va a hacer más fuerte. O sea, directamente aquí se le está diciendo a la persona de que tiene a alguien al lado que está destinado a que sea su enemigo. Y ahí nosotros tenemos que ver ya de que te está hablando de alguien allegado. ¿Por qué? Porque dice que está destinado a vivir contigo. O sea, no se puede decir que es un compañero de trabajo, no se puede decir que es un conocido de la calle, no es una persona que está destinada a vivir contigo. Bien puede ser tu pareja, o bien puede ser una persona llegada a ti. Casi siempre todo se materializa por la pareja. O sea, la pareja casi siempre, no siempre, ¿no? Porque vemos casos de que hay hermanos que son tremendamente afectables a a las personas, ¿no? O que son o amigos que viven contigo, o primos, qué sé yo, pero casi siempre uno que se viene hablando de la pareja, donde se le dice a la persona que tiene que tener mucho cuidado, porque la pareja que tiene al lado se va a hacer más fuerte, se va a hacer más fuerte y lo va a destruir. O sea, pues cuando te dicen más fuerte, no es que se vaya a hacer más fuerte en cuanto a poder sobre ti, sino que va a ir creciendo un rencor, un odio hacia ti y que tú no te vas a percatar de eso, porque es donde la persona vive confiada, como vivía el río. Aquí cuando tú llevas esta interpretación a otro plano, como está allá el hermano aquí,
en Pataquí, tú tienes que entender que a lo mejor el río no solamente la fuerza tuya, sino tu propia humanidad. De entender de que hay cosas que tú tienes seguro o de que tú piensas que tú estás bien y a lo mejor aquello que tú piensas que está bien está cogiendo fuerza, está cogiendo fuerza, está cogiendo fuerza para destruirte. Y es un otro que hay que saberlo llevar. Hay que saberlo llevar, porque lo más difícil es, para sobrellevarlo, el secreto de este orden es la humildad, la superación, acercarse a los mandamientos de Orúmila, como decía el hermano Humberto, acercarse a lo que está establecido como moralmente correcto, a lo que está establecido como el bien, a lo que Olofi dice. Ese es el secreto, ¿no? Acercarte a Orúmila, y Orúmila queda aconsejado a la roca, tú vas a estar ahí, mantén tu humildad. Le marcó hacer el bobo, que nuestra religión se marca hacer el bobo, se marca hacer obra para todo. Pero el mayor secreto que le digo es mantén tu humildad. Que mientras tú mantengas tu humildad, no te van a poder mover de ahí. No te van a poder mover de ahí. Y eso es lo más difícil que la persona que tiene este orden le logra comprender. Entonces, hermano Nenén, adelante usted. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos los hermanos. Sí. Lo que yo veo aquí, padrino, es, ¿cómo le explico? Que aquí prácticamente, como dice Orula, Olofi nos está poniendo como a prueba. ¿De qué manera? De que nos dice aquí que tenemos momentos de adversidad como momentos de, de como poner a prueba de manera de que para saber cómo nos desenvolvemos nosotros en la vida, pues, que vamos a tener momentos donde vamos a tener, como decir, un alcance en la vida y donde nosotros tenemos que buscar, como decir, la humildad, la serenidad, porque Olofi nos está poniendo, como decir, ese percance, pues, ¿sí me entiende? Entonces, a través de Orula, nosotros buscamos, como decir, como decir, la paciencia, la humildad, la sabiduría de cómo afrontar esas cosas, pues. Porque aquí nos habla prácticamente que vamos a tener, ¿cómo le digo? Momentos como decir, de rabia o momentos de que vamos a querer como tener algo a juro, pues, ¿me entiendes? O sea, que entonces, como dice aquí, o sea, como decir, maña sí, ¿cómo se llama? Fuerza no, maña sí, pues. Y Orulande nos va a poner, como decía, o sea, Olofin, pues, y va a ver como el comportamiento de nosotros, de qué manera nosotros nos vamos a desenvolver para que seamos pacientes, seamos serenos, pues, ¿me entiendes? Humildes, para poder resolver nuestras cosas. H, aquí es como lo que dice el hermano. Hay una cosa importante, H, para lo que dice el hermano. Esto es un orden de crecida y de bajada. Juan en la Quintú es un orden de crecida y de bajada. ¿Por qué? Porque aquí el río crecía, aquí el río bajaba. Entonces, un orden de pruebas, un orden de vicisitudes. No todas las pruebas a veces vienen por la pobreza, no todas las pruebas vienen por la enfermedad, o no todas las pruebas vienen a veces por la necesidad. Hay veces que te están poniendo pruebas o en adversidades, pero también te están poniendo pruebas en momentos de felicidad. Tienes que saber llevarla. Aquí también lo que dice el hermano, cuando se manifiesta este orden para una persona, casi siempre, cuando nosotros se nos manifiesta un orden, nosotros la parte que más poseemos del orden, porque es la parte que se nos da a conocer el orden, y cuando el orden no nos hace a nosotros, el orden no hace a la persona, nosotros hacemos al orden. El ser humano tiene la capacidad de hacer al orden. O sea, de acercarse a lo positivo del orden y de rehuir lo negativo. Por eso es que se nos da a conocer a través de Orúmila nuestro destino, Sentayé, nuestra manera de vivir en la tierra y acercarnos a lo positivo. Ahora, siempre la persona va a optar inconscientemente hacia lo negativo, hacia lo primitivo del ser, hacia el instinto más salvaje. Entonces, tanto este orden como todos los otros órdenes, la persona siempre se caracteriza, como viene diciendo el hermano, por la parte del carácter. Porque como decía ahorita, es un orden de problemas de nervios. La persona que llega tiene problemas en la cabeza que tiene que dominarlo. ¿Por qué? Porque se cree, entonces se sulfura y en el momento que eso se le desequilibra y toma acciones que la gente empieza a decir, está loco, y no se da cuenta que es así, que está medio loco, que todo el mundo lo piensa que está loco y que no se da cuenta y tiene que reflexionar.
Es un orden donde la persona tiene afuera, tiene furia, tiene poco control sobre su instinto, poco control sobre su carácter, poco control sobre su entendimiento de las cosas. Eso tiene la potestad de dominar. ¿Por qué? Porque haciéndolo, acercándose a la parte positiva del orden. Eso es importante. Chepa lo que decía el hermano. Entonces, hermano José Antonio, tiene la palabra. Tiene el micrófono desactivado. Muy buenas tardes. Gorboyo Chechemo, Forriolifa para todos mis hermanos. Bueno, mi Lugo, fíjese ustedes lo siguiente. Profundizando un poco con relación al tema del Ordun Difa o Juan Araquento, en el camino de la roca y el río, yo pudiera determinar que este Ordun tiene la tendencia a ser un Ordun para la interpretación de un joven, ¿verdad? En donde el primer factor pudiera ser la vida, en donde la representación de Orula, en este caso sería siendo el padre, y el comportamiento del joven siempre va a ser inadecuado, incierto, inseguro, que sería el comportamiento como tal de la roca. ¿En qué sentido? De que nosotros siempre cuando hemos sido jóvenes, esas reprimendas o esa forma de que nuestros padres nos encaminen a nosotros o nos busquen que nosotros hagamos las cosas de una manera correcta y estén encima de nosotros, podemos tomarlo de una manera contraria, en donde nosotros como hombres, ¿verdad? Y siendo padres, sabemos que a veces hay que poner más que carácter, aun cuando al joven no le gusta, para que pueda tener una vida plena y su destino como tal no sea incierto y no caiga en el tema o en la soberbia, como quien dice, o en su propia destrucción. En donde nosotros podemos denotar acá que principalmente este orden, como lo comentaron varios hermanos al principio, se trata de las vicisitudes de la vida, ¿verdad? Más aún de la cotidianidad que nosotros pudiéramos llegar a tener con distintas circunstancias, sean laborales, bien sea de modo diario, que por una u otra razón siempre vamos a topar con personas de mayor rango, de mayor jerarquía en nuestra vida, en donde en base a su experiencia siempre va a querer imponer, obviamente, las reglas, las normas, y en desacuerdo nosotros, siendo jóvenes, siempre vamos a querer nosotros incumplir y hacer las cosas de una manera inadecuada, en donde mi consejo personalmente en base a las personas que una u otra manera pudieran tener este tipo de orden es siempre ser unas personas que traten de tener la humildad por delante y más allá de la humildad, como en clases anteriores usted nos hizo saber, hermano, ¿verdad? Enfocarse mucho en el IAPL, en el buen carácter que nosotros pudiéramos tener como religiosos para nosotros poder dominar ese tipo de adversidades para evitar circunstancias malas y poder así nosotros enfocarnos en el destino que nos fue emanado a nosotros en este mundo por Olofi, y por Boya y Bocheche, hermano. Aquí claro, aquí el hermano también hace desde un punto de vista de cada uno, porque cada uno tiene una interpretación y que se puede interpretar de evento de cierta manera diferente mientras la interpretación sea certera. Y Juan el Arentú, como decía al principio, es una de las cosas que dice mal hijo, mal padre y mal hermano. Entonces aquí te viene hablando también del viaje de la persona, ¿no? Desde que es joven a tratar de que se acerque hacia lo positivo siempre. Entonces esa cosa que tiene al lado, que la que en contralucha a lo mejor también, como dice el hermano, puede representarse como un padre, ¿no? Entonces los padres pueden ser esa piedra que están siempre presente en la vida de los hijos, dándole consejos, dándoselo de una manera sana, dándoselo de una manera humilde, no buscando otra cosa que no sea el salvamento, y el fuero, la furia de la juventud o la furia de lo que no se piensa de la adolescencia, de las personas con más juventud que se creen que siempre tienen la razón, esas cosas van como el río siempre en contra, creyendo que el fluir debe hacia adelante es el más correcto.
Entonces, H, una interpretación certera también, y diferentes puntos y de un mismo pataquí en cada uno de los hermanos y diferentes interpretaciones. H. Ború, hermano Eduardo, bendiciones. Che Ború, bendiciones para todos los hermanos. Llegó a tiempo, estamos en posición de dar. Sí, Ahora le vengo toca. corriendo. Pa, el hermano Eduardo tiene una chepa cuando le toca a él. Sí, sí. Ahora le toca a usted la exposición de tarea que lo iba a decir, que fue lo que le dije a nosotros, hermanos. Ya nosotros rebasamos la ABC. Ya a partir de hoy nosotros vamos a empezar las clases más profundas de IFA, de mayor conocimiento. Entonces, no se va a dejar tarea. ¿Por qué? Porque la tarea se va a dar al principio. Porque vamos a empezar a desarrollar la destreza como babalao. ¿Eso qué quiero decir? Que lo hemos estado haciendo hasta ahora, que se deja un pataquí, después se lleva la interpretación de cada uno de nosotros según un idea, un soco arco. Vamos a hacerlo con los principios de la clase. Se va a coger un pataquí, se puede mandar con anterioridad y se va a leer al principio de la clase. Y después se le va a hacer pregunta a cada uno o en el mismo momento se hace el pataquí sobre cosas de ese pataquí. ¿Para qué? Para que la destreza del babalao empiece a ejercerse. Empieza a recepcionar en ese momento cosas de ese pataquí y empieza a desarrollar en sí mismo lo que le viene por la cabeza. Entonces, sin miedo a equivocarse, sin miedo a estar en error, sino ir superándose cada día en el entendimiento, ejercitando la destreza. Entonces, como ya son clases más profundas, eso siempre vamos a hacer al principio de la clase, que es en sí la misma tarea, ¿no? Lo que vamos a llevar ya a la práctica, para practicarlo más. Y ya a lo largo de la semana, que como ya van a ser temas más complejos, temas de mayor comprensión, temas que van a tener que ver los vídeos una y otra vez, o tener que hacer preguntas, o estar más en contacto por el chat, porque son temas más complejos, de práctica, de interpretación, va a hacer la necesidad de estar dedicándole más tiempo a eso y no a la tarea. ¿Por qué? Porque la tarea ha cumplido una función hasta ahora que ha sido la ABC. Pero ya ahora cuando viene la parte del estudio, de que el tiempo de la semana se lleva a la comprensión de lo que se dio, vamos a llevar la tarea a la práctica, la destreza. Entonces, Maru, usted le toca ahora la que ya queda a usted con la interpretación del pataquí que se dejó de tarea. De tarea, bueno, y bendiciones para todos los hermanos presentes. En este pataquín de Juan de la Quinto, el cual nos da usted de tarea, la interpretación que estuve observando dos interpretaciones. Según depende de la persona que tengamos delante, podemos desarrollar la interpretación, porque aquí estamos hablando de la roca y estamos hablando del río, los cuales tenían enfrentamientos. Mi interpretación sobre la persona, por ejemplo, si es una persona bajita, mi interpretación esa persona viene siendo la roca, por el cual se le viene diciendo a la persona que tiene problemas en su casa, en donde vive la persona, hay problemáticas, está viviendo con una persona de la cual es su enemigo, que están enfrentándose, porque la persona, como es mayor que esa persona, se cree que por ser mayor que ella, se cree con todo derecho de ejercer sobre la persona. La otra problemática es la persona que viene interpretando como si fuera el río, que es una persona alta. Si es una persona alta, se le viene indicando que la persona es una persona muy testaruda, la persona está enfrentando a alguien en donde vive. Esa persona está enfrentando a alguien donde hay una problemática y donde pueden haber problemas mayores, porque la persona quiere desarrollar algo sobre una persona, como que mandarle y gobernar a otra persona, y la persona no se está dejando. Entonces la interpretación que yo estoy viendo es que se le dice a la persona que es ser calmado, que es ser tranquilo, que no estar como queriendo abusar de las personas, o como se ve grande, como se ve fuerte, que como que quiera abusar de las personas. Y por lo demás, voy, cheche. H. Ború, ayer hermano hace un énfasis de una cosa importante en IFA, y hace un detenimiento de una cosa importante en IFA. IFA se detiene en las caracterizaciones a veces físicas de la persona. ¿Esto qué quiero decir? Para poder definirle a la persona que le estamos adivinando, que sepa a lo mejor por dónde viene el golpe, o detallarle más explícitamente hacia quién tiene que cuidarse o hacia quién tiene que dirigirse, o nosotros también reconocer de que hacia quién Orúmela nos está hablando, ¿verdad? Aquí también nosotros se caracterizan también, por ejemplo,
Y hombre se caracteriza por ser un negro flaco alto, oye, un May por ser una persona bajita echada para adelante. ¿Por qué? Porque es aquel que rehuye a la muerte, que siempre va un paso adelante. Entonces, aquí es importante porque hay muchos síndrome de Down que te dan una característica de la persona. Y a lo mejor tú ahí también te agarras para identificar la interpretación y la adivinación. Y aquí ya llego con lo que decía el hermano, que la roca se puede venir manifestando como una persona bajita. Lo mismo puede ser una persona de corte dado, puede ser una persona de estatura pequeña, puede ser una persona que el babalao tenga esa destreza, como aquí interpretó el hermano, de saber en ese momento identificarla. ¿Por qué? Porque uno se manifiesta hablándote a ti, por ejemplo, si digo, Juan es la que tú viene una persona y se te manifiesta como Ordun Toyale, Ordun te está diciendo a quién tú tienes delante. A quién tú tienes delante. Después te va a venir con un primer testigo y un segundo testigo, que viene siendo la problemática y después la solución y el desarrollo de lo que viene siendo la consulta, ¿no? Pero se te manifiesta como Ordun Toyale. Orumla se te está manifestando, que donde único se manifiesta Orumla es el Ordun Toyale. Te está diciendo quién tiene delante. Entonces tú tienes que saber identificar según las características por los Ordun Toyale, de que si tú tienes delante a la persona en estado de astral de la roca, si la persona está pasando ahora mismo por el camino de la roca, si tiene el carácter de la roca, si está pasando la situación de la roca, o si delante tienes al río. O sea, si delante de ti tienes una persona que está pasando vicisitudes, que está pasando problemas, como dice el hermano, pero a la vez una persona humilde, una persona que viene buscando tu apoyo, una persona que viene buscando la salvación. Ahora, sin embargo, también puedes definir que si viene una persona alta, viene una persona que se comporte de esta manera u otra, tienes delante de ti al río. Y ya tú sabes también cómo de tratarlo. ¿Por qué? Porque tienes una persona delante que te va a venir, que viene con prepotencia, que viene creyendo ser mejor que todo el mundo, que viene creyendo que hacer las cosas a la fuerza. Y de esa manera tú es una búsqueda que tú haces y una definición, porque ahí donde Orumla se te manifiesta a ti como hablado y te dice a quién tú tienes delante primero, porque tú tienes que saber quién tú tienes delante, en la astralidad que está pasando, por la astralidad del Ordun que está viviendo, porque la persona puede ser el Ordun que sea. Nosotros los seres humanos vivimos todos los 156 Ordun Difá a lo largo de nuestra vida y en diferentes materializaciones, en diferentes caminos. Y Orumla se nos manifiesta en el Ordun Toyale para decirnos a nosotros en la astralidad y en la forma que tenemos la persona delante. ¿Para qué? Para nosotros saber cómo tratarla, saber cómo salvarla. Ahora, te tengo delante una persona humilde que va a escuchar mis consejos y que viene buscando la salvación. Esa es la roca. Una persona bajito la definió en el mar. A lo mejor otra persona la define como una persona joven. A lo mejor otra persona la define como una persona bajita, gordita, un ejemplo así, ¿no? Según la caracterización de la destreza, de la inspiración, de la eliminación de cada babalao. Y aquí H es donde entra la interpretación del hermano, y esa es la adivinación. Porque el babalao adivina, además del conocimiento que se tenga, de los pasos que se sigan para poder llegar a algo, se tiene que tener la adivinación. Y la adivinación, yo voy a adivinar esto porque me inspira de que esto puede venir como una persona que sea bajita. Eso es adivinación, H. Y entonces ya tú sabes tratar a la persona de manera diferente. ¿Por qué? Porque dice, esta persona que está delante de mí me va a escuchar lo que lo voy a decir. Viene buscando apoyo y consejo. Ahora, sin embargo, tú ves que es una persona alta, como la define el hermano, que se dio un ejemplo. Dice, esto tengo delante un prepotente, tengo delante un vanidoso, ¿entiendes? Entonces yo tengo que saber cómo sobrellevarlo. Voy a salvarlo, voy a darle los consejos, porque, como dice Orumla, pero tengo que tratar de la manera de que él lo entienda. Ahora, yo lo voy a decir lo que Orumla quiere que él necesite escuchar, no lo que quiere escuchar. Pero ya tú tienes que saber ya a quién tú tienes delante. Y ya tú tienes que saber ya que tienes delante una persona prepotente, una persona que te puede escuchar lo que tú le vas a decir o no, pero se lo tienes que decir de todas maneras. Y entonces acheva lo que dice el hermano, eso es Ifá, eso es interpretación. Bien, H, eso es para que ustedes vean cada uno en sus diferentes interpretaciones, sus diferentes maneras de ver las cosas, es separado cada uno individual y todo viene siendo una interpretación certera hacia un mismo desarrollo. Bien, la clase de hoy.